Bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al viernes 17 de mayo de 2019. En nuestra edición anterior hablamos de la hipertensión arterial en el marco de su Día Mundial. Y en el set nos acompañó el doctor Joaquín Esquivel, la doctora Maybelline Díaz y nuestro nutricionista Iván Quijada. Escuchamos un poco de lo que dijeron. Con equipo médico que nos permite diferenciar si esa presión fue secundaria a una actividad o algún alimento que pudo haber tomado, pero estamos hablando del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El monitoreo permite realizar al menos unas 35 a 40 mediciones en 24 horas, que al graficarse nos dan tendencias de cómo está esta presión fuera del consultorio. Es importante recalcar que en las áreas de emergencia tenemos una gran cantidad de pacientes en los que principalmente lo que se adolece, dolor de cabeza, ¿verdad? Vértigo, mareos, palpitaciones. Y en algunos casos los pacientes a veces se alarman más por eso del sangramiento de la nariz, ¿verdad? Tenemos estos pacientes que llegan alarmados por esto y a veces tomamos presión y está alta, ¿verdad? Esos son los síntomas, digámoslo así, de manera leve. Pero ¿qué tal de aquellos pacientes en que llegan en crisis hipertensivas, ¿verdad? Crisis hipertensivas donde ya no solo está afectado, ¿verdad? Todo un órgano, ¿verdad? Todo el sistema, donde pueden llegar con infartos, ¿verdad? Propiamente. Hay una serie de factores de riesgo y dentro de ellos estaba justamente el tema del peso, y aquí quiero agregar algo más, la forma física de la persona, porque a veces solo creemos que por tener algunas libras de más, tener sobrepeso o obesidad, puedo llegar a tener hipertensión, es un factor de riesgo, pero también mi forma física, que quiere decir que es la capacidad cardiovascular que yo tengo. Yo le pongo ejemplo a las personas que tanto me canso en subir las gradas, que tanto me canso por jalar algunas bolsas de un supermercado. También quiero abonar acá el porcentaje de grasa. Usted puede estar bien con su peso, digamos que siente que no se cansa, pero ¿de qué está compuesto su cuerpo? Si es pura grasa, le abonamos otro factor de riesgo. Esto fue un poco de nuestro programa anterior. Si te lo perdiste o quieres volver a verlo, puedes hacerlo este domingo 19 de mayo a las 10 de la mañana. Hoy hablaremos de la fibromatosis uterina. Los dejamos con la cápsula del día y al volver del corte, la doctora Elisa Rubio de Vides les presentará a quienes nos acompañan. Los fibromas uterinos son tumores no cancerosos que frecuentemente aparecen durante la edad fértil. Estos también son llamados leomiomas o miomas. No se relacionan con un riesgo mayor y casi nunca se transforman en cáncer. Los fibromas varían en tamaño desde muy pequeños, imposibles de detectar con la vista, a masas voluminosas que pueden distorsionar y agrandar el útero. Puedes tener uno o varios. En casos extremos, los múltiples pueden expandir el útero de tal manera que llega a la caja torácica. Muchas mujeres tienen fibromas uterinos alguna vez durante su vida, pero la mayoría no saben que los tienen porque muchas veces no producen síntomas. Tu médico puede descubrirlos de manera fortuita durante un examen de la pelvis o una ecografía antes del nacimiento del bebé. Aunque no todas presentan síntomas, en raras ocasiones pueden mostrar periodos menstruales que duran más de una semana, presión o dolor pélvicos, necesidad de orinar con frecuencia, dificultad para orinar, estreñimiento y dolor de espalda o piernas. Los fibromas uterinos son muy frecuentes en las mujeres y conocer sus tratamientos es importante, por eso ahora nuestros especialistas abordarán el tema. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Ya vieron el tema del día de hoy. Estaremos hablando de fibromatosis uterina. ¿Quiénes me acompañan? Bueno, vamos a presentarlos. Con muchísimo gusto recibimos al doctor Danilo Arevalo, nuestro amigo ginecólogo oncólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Danilo? Muy bien, aquí muy contento de poder estar compartiendo este tema
Pero antes, como siempre, los acostumbrados saludos a mi esposa que está sintonizando el programa y a las chicas de la tercera planta del Hospital Centro Ginecológico que están pendientes también. Ah, excelente. Bueno, el saludo también para Priscila con un gran abrazo y por supuesto también a las chicas del Gine, un abrazo. También le damos la bienvenida a nuestra querida amiga infertóloga, la doctora Lilian Orellana. ¿Cómo está, doctora? Bien, bien, pues aquí ya feliz que ya vamos llegando al día viernes, terminando la semana. Bueno, ya llegamos al día viernes. Ya llegamos al día viernes. Que ya estamos terminando el día viernes. Así ya mediodía. Ya mediodía. Bueno, miren, el tema de ahora me gusta porque es una de las patologías benignas quizás más frecuentes, ¿verdad? Pero que también nos pueden dar algunos problemas y son los fibromas uterinos. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de los fibromas? ¿Qué son en sí? Y hablamos como de la clasificación entre dos para que la gente vaya entrando en calor sabiendo qué son. Ok, bueno, los fibromas o miomas o leiomiomas son tumoraciones del mismo músculo del útero, del músculo liso uterino. Generalmente son benignas, ¿verdad? Solo un 1% se dice que pueden malignizarse y la clasificación básicamente es en 3 tipos. Los submucosos, que son los que están dentro de la cavidad uterina, o sea, ocupando el endometrio, los intramurales, que están en el músculo del útero, y los subserosos, que están fuera del útero o ocupando lo que es la serosa del útero. Esa es básicamente la clasificación más conocida, ¿verdad? Y pues en algún pequeño porcentaje, se dice que en un 5%, los leiomiomas o los fibromas pueden causar problemas de fertilidad. A ver, eso me parece muy interesante y ya lo vamos a tocar, pero ese 1% del que hablaba Lilian, ¿realmente qué tan frecuente es o qué tipo de degeneraciones podemos obtener en los fibromas, Daniel? Bueno, creo que es importante mencionar que en los últimos tiempos, antes solo era como hablar de o leiomiomas, o que es el tumor benigno, o sarcoma, pero con el advenimiento de las nuevas técnicas de inmunohistoquímica, realmente ha habido una subclasificación adicional, que son los tumores que se llaman STUMS, o tumores que son indefinidos o que podrían tener un potencial de malignidad adicional. Entonces, este porcentaje realmente ha incrementado un poquitito más. Lo difícil del caso es que, bueno, tenemos que partir del hecho es que la mayoría de la población no se hace un chequeo rutinario y lo que se hacen podría ser como la citología y eso es insuficiente. Gracias a Dios, y es algo muy insuficiente para poder hacer un diagnóstico correcto. Y yo me topo mucho con este problema porque es como, mire, pero a mí me han hecho la citología. Sí, ¿verdad? Pero no es un examen, eso no es un examen ginecológico. Eso solo es una parte, ¿no?, de una evaluación que se debe de hacer mínimo una vez al año, ¿verdad?, como mínimo, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que en algunos sitios la citología no la toma un ginecólogo. Entonces no hay una evaluación correcta de la pelvis. Hay que tomar en consideración que las pacientes consultan cuando hay sintomatología y cuando hay sintomatología habitualmente las cosas ya están un poquito más avanzadas, pues porque estamos hablando de fibromas que tal vez no tienen un tamaño tan pequeño, ¿verdad?, sino que son fibromas grandes que están causando dolor abdominal o están causando micción espontánea o en el peor de los casos pues sangrados excesivos, ¿verdad? O la tercera situación es que aunque se sepa el diagnóstico no siguen un control rutinario. Entonces esto puede hacer que el cuadro sea muy bizarro y no podríamos saber si se trata de una patología benigna o algo más avanzado maligno. La mayoría de pacientes que se les ha diagnosticado un sarcoma habitualmente, que es la parte maligna de los fibromas, habitualmente es posterior a una intervención y eso pues ya nos hace correr un poquito más porque este tipo de tumor habitualmente es más agresivo que el tumor convencional del útero, que es el cáncer de endometrio. Ok, muy interesante. Bueno, a ver, Lilian, mencionamos que en un porcentaje pequeño pueden ser causantes también de infertilidad y eso me llama a que le expliquemos a la gente en qué momento o cuáles son los fibromas que podrían estar realmente estorbándonos para poder concebir. Claro, ¿verdad? Los fibromas que más están asociados a trastornos o problemas de fertilidad son los submucosos, ¿verdad? Son los que están dentro de la cavidad uterina y están asociados muy frecuentemente a lo que son abortos espontáneos, ¿verdad?
o a problemas de fertilidad que la mujer pues trata de embarazarse, muchas veces no se ha hecho ni un ultrasonido, como bien decía el doctor, y no sabe realmente que tiene un mioma submucoso, y esto puede ser lo que le esté dando los problemas de fertilidad. En segundo orden irían los miomas intramurales que tengan un componente submucoso, porque también van a alterar la forma de la cavidad endometrial, la forma de la cavidad uterina, y obviamente pues para que se dé una implantación o se logre un embarazo necesitamos una cavidad uterina completamente sana para que se pueda dar lo que es la implantación. Ahora bien, en muchas ocasiones nos topamos, como dice Danilo, con hallazgos fortuitos y llegamos a encontrar unos fibromas tan grandes y la paciente se queda hasta con la boca abierta y dice, yo nunca he sentido nada. Entonces, ahí es donde quisiera yo que habláramos que no todos los fibromas van a dar síntomas, ¿cierto, Danilo? Sí, exactamente. Habitualmente, la parte de la consulta de fibromas gigantes, que es un reto quirúrgico muy grande, pues, porque recordémonos que estos tumores, a pesar de ser benignos, ellos requieren irrigación, ¿verdad? Que es que la sangre los alimenta. Entonces habitualmente son cirugías que son altamente complejas y son muy difíciles. En el caso de nosotros, pues lo que nos llama la atención es, por ejemplo, el crecimiento que ha sido acelerado. Pacientes que sí han tenido un chequeo regular, que todo estaba bien, pero de repente un gran tumor de crecimiento que 6 meses ya alcanzan 25 centímetros, por ejemplo, ya está dando la indicación que esto podría tratarse de algo malo. Muchas de las pacientes realmente, yo creo que la mayoría de consultas, o no sé, que podría llegar a una clínica, es principalmente por la hemorragia. Vea, creo que es una de las síntomas más frecuentes. Dolor no es poco relacionado a... Podrá ser dolor relacionado a otra causa, pero es raro. Pero realmente con fibroma es bastante raro. Ahora, otra pregunta que la gente puede estarse haciendo en casa es, pero bueno, ¿es posible embarazarme con fibromas? Sí, ¿verdad? En algunos casos la mujer no se dio cuenta nunca que tenía una tumoración en el útero, una fibromatosis uterina. Como decía, si son subserosos, los que están fuera del útero, en la serosa del útero, no causan mayormente problemas de infertilidad, incluso los intramurales, o pueden haber miomas pequeñitos, de pequeños elementos que los llamamos, que tampoco te dan problemas de fertilidad. Sí son los submucosos realmente los que están más asociados. Los que están más asociados. Aparte de dificultar la concepción o la implantación en sí, los submucosos por lo general ocasionan muchísimos problemas de sangrado, ¿no? Así es, ¿verdad? Como decía el doctor, una de las principales causas de consulta son aquellos sangrados irregulares, o sangrados muy abundantes, o spotting que presenta la paciente, y pues pueden ser por fibromas de submucosos, a veces pólipos endometriales que también causan sangrados. Ahora bien, otra pregunta bien frecuente, y Danilo no me dejará mentir, bueno, Lilian tampoco, y es que la gente dice, pero a mí me están dando medicamentos para disminuirme o para desaparecerme los fibromas. ¿Qué podemos decir al respecto, Danilo? Bueno, yo creo que hay que entender principalmente que la causa de la fibromatosis aún es desconocida, pues es bien difícil decirle a una persona que con X o Y medicamento va a lograr un efecto de desaparecer los fibromas. Sí. Realmente en la actualidad los tratamientos que están dirigidos es para las personas que realmente desean una fertilidad, y aún así la medicación no logra desaparecer completamente los fibromas. Lograrán hacerlos más pequeños para hacer una intervención quirúrgica, operar, ¿verdad? O por ejemplo en el caso de que aún las personas no deseen fertilidad, pero estamos hablando de un tumor de 25 centímetros que sabemos que la cirugía es altamente complicable y queremos hacerlo más pequeño, ¿verdad? Tenemos varias alternativas de tratamiento, unas muy modernas y otras que ya son bastante utilizadas con el tiempo, que básicamente lo que hacen es inducir a la menopausia, hacerlos un poquito más pequeños, y yo creo que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Porque son las alternativas de tratamiento, pero no existe un medicamento, hierba natural, práctica, que pueda hacer disminuir el tamaño de los fibromas.
Muy bien, Muy bueno. buena- perdón, muy eliminarlo, buena eliminarlo. observación, ¿verdad? Ajá, Porque las exacto. pacientes llegan y dicen, es que estoy con un médico naturópata y me está dando unas aguas de X, no sé ni qué ajá. X, ¿verdad? Como bien decía el doctor, los fibromas pueden reducirse de tamaño, pero no se van a deshacer, no van a desaparecer. Por lo tanto, si ya es un fibroma que está de tamaño muy grande o causando problemas, lo que toca es retirarlo, ¿verdad? Es Quitarlo. retirarlo, así es. Y de eso precisamente vamos a hablar más adelante, de en qué momento hay que operar un fibroma, cuál es el mejor momento y cuál es el momento en que definitivamente no se deben de tocar. Pero vamos a ver qué contestó nuestra gente cuando le preguntaron en el sondeo qué complicaciones puede causar un tumor uterino. Vamos a ver qué nos dijeron. Un cáncer, y si no se trata a tiempo, pues viene la muerte, ¿verdad? Y hay que ponerse en tratamiento, hay que ir donde el doctor para que él nos revise, nos chequee cada día. Un tumor en el útero, cáncer, dolor y infecciones, ¿verdad? Pero no puede quedar embarazada la persona. Ajá, un cáncer también. Un examen de, ¿cómo le dicen? De una citología cada año. Cáncer, hemorragias, muchos problemas, hasta la muerte. Un tumor que da cáncer y da hemorragia, ir a que le chequeen a uno, porque si no da cáncer y ya cuando está avanzado el problema. En el útero, pues la muerte. Por eso hay que hacerse su citología cada año, ¿verdad? Porque un cáncer a tiempo se controla. Es como una manzana que cuando se empieza a podrir, si le quita el pedazo, hasta ahí llega. Bueno, muy agradecido con las respuestas. Ahí lo tenían, justamente lo que Danilo decía. Muchas veces consideramos que por el simple hecho de ir a una institución, donde quiera que sea, a tomarnos la citología, esto ya equivale a una evaluación ginecológica completa, y no es así. La citología únicamente es parte de la evaluación. Bueno, pero a ver, quiero recordarles una dinámica muy importante que tenemos gracias al Hospital Centro Ginecológico. Se recuerdan, se las mencionamos hace unos días, y hoy es el día que se escogerán las ganadoras. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, entre en nuestra página de Facebook y ahí busca la dinámica gracias a Hospital Centro Ginecológico. Tiene que darle like, compartirla y etiquetar a la persona que usted desea que sea beneficiada con una de las 3 ultrasonografías 5D que nos obsequia el Hospital Centro Ginecológico. Así que ahí lo tienen, esa es la dinámica. Este día se va a escoger la ganadora, para que las 3 ganadoras, así que apúrese si todavía no ha realizado ese like y esa compartida de la publicación. Bueno, muy bien, fibromas uterinos, tumores, no son sinónimo de cáncer, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Los tumores pueden ser benignos, pueden ser malignos, y gracias a Dios en su mayoría los fibromas son benignos, en su mayoría. Ahora bien, cuando a una paciente de pronto le encontramos fibromas como un hallazgo fortuito, a lo mejor no tenía ninguna molestia, la pregunta del millón es, ¿qué voy a hacer, doctora, con este fibroma? ¿Me lo opero ahorita? ¿No me lo opero? ¿Qué hago? Depende mucho de la sintomatología y del deseo de fertilidad de la paciente. La edad, ¿verdad? Y la edad. Si la paciente tiene deseo de fertilidad, entonces sí se recomienda, dependiendo del tamaño y de la ubicación del mioma, los submucosos definitivamente tenemos que eliminarlos, pero si es un mioma intramural, dependerá del tamaño, si hacemos o no una miomectomía, y se recomienda que después de la miomectomía, al año posterior, la paciente debe embarazarse, porque ahí se han visto que hay mejores tasas o mejores resultados, mejor chance de embarazo, más que todo asociado a la formación de adherencias pélvicas. Pero sí, algunas pacientes lo que hacemos es observarlas. Si es una paciente que sabemos que ya va a llegar a su menopausia, que ya anda por los 45, 46 años, pues ya no valdrá la pena operarla, ¿verdad? A menos que el tumor sea demasiado grande, sino pues como sabemos que estos son dependientes de nuestras hormonas, estrógeno dependientes, cuando ya llegamos a la menopausia tienden a reducirse y pues si no dan molestia, lo que hacemos es básicamente observarlas. Pero repito, en el deseo de fertilidad sí es muy importante evaluar bien a la paciente, y si necesita cirugía, pues hay que realizarla.
Exacto, yo creo que también es importante, bueno, el deseo de fertilidad, la edad de la paciente, todo lo que la doctora dijo, la localización del fibroma y el tamaño, pero sí hay que estarlo como que controlando por algo muy importante que decía Danilo, y es que de pronto si un fibroma crece como muy rápido, hay que sospechar que puede tratarse de algo más, ¿no? Sí, realmente que recordemos que aunque estamos hablando de un porcentaje bajo, realmente que como esto es una lotería, y casi toda la gente, pues por ejemplo, cuando hablamos de porcentaje, realmente quiere estar tal vez en el 90% que no, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal si es del otro que sí, verdad? Por eso es importante el chequeo rutinario. Pues siempre van a haber factores de riesgo para malignidad. Hay factores de riesgo que son, no se pueden modificar, como por ejemplo, pues obviamente como estamos hablando de una patología del tracto femenino, el sexo es algo que no se puede cambiar. Estamos hablando también de la raza negra, tiende a tener más problemas de sarcoma, y también las personas que tienen más de 50 años son factores de riesgo que no se pueden modificar. Pero hay factores de riesgo que sí, sí se pueden modificar, y es como por ejemplo el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, las alteraciones en el azúcar, que son cosas que realmente sí se pueden modificar. Cuando uno hace una evaluación de este tipo de paciente y toma en cuenta todos los factores, ha estado en control, pero está observando que los fibromas, a pesar de que, por ejemplo, ya está entrando a la menopausia, pero van creciendo y no existe una explicación, hay que sospechar pues que hay malignidad en eso, y el tipo de cirugía pues que se debería de hacer en ese caso es muy diferente a la que se realiza cuando el objetivo es una patología benigna o cuando lo que se desea es preservar la fertilidad. No solo basta quitar el fibroma, sino que es necesario erradicar todo lo malo pues para que esto no reaparezca. Muchas pacientes preguntan, bueno, ¿en qué consiste el tratamiento? Y ya dijimos que es quirúrgico, definitivamente para desaparecerlos únicamente es mediante una cirugía, y esa cirugía se le llama una miomectomía. Entonces más o menos hablemos en qué momento es idóneo hacer una miomectomía, ya dijimos las indicaciones, pero ¿qué complicaciones puede tener una miomectomía? Dependerá del tamaño y de la localización de los fibromas, ¿verdad? Siempre le explicamos a la paciente que vamos a entrar con la idea de quitar solo el tumor, pero si el sangrado es muy abundante durante la cirugía, podemos terminar incluso quitando lo que es el útero. Podemos hacer miomectomías por laparoscopía, podemos hacer resección de miomas submucosos por histeroscopía, que es lo que más se recomienda, ¿verdad? Para no tener que seccionar o partir completamente el útero, sino que a través de la histeroscopía, introduciendo una camarita por la vagina, ¿verdad? Llegamos a localizar, a ver ese fibroma, y obviamente lo extirpamos sin necesidad de hacer una herida a la paciente. Como mencionaba, podemos hacer también miomectomías por laparoscopía, más fácil para los miomas subserosos, aunque algunos miomas intramurales también se pueden quitar por laparoscopía. Aquí depende mucho de la habilidad del cirujano, y la técnica convencional, que es la técnica abierta, ¿verdad? Miomectomía abierta, donde lo que hacemos es una cirugía tipo cesárea, llegamos al útero, y obviamente pues lo que hacemos es ir resecando el tumor o resecando el fibroma. Los fibromas tienen la ventaja pues que van por planos, ¿verdad? Entonces cuando no hemos modificado bajo ningún medicamento el uso de los fibromas, es más fácil quitarlos. Algunas veces cuando damos medicamentos para reducir el tamaño, sí se pierde el plano del mioma, y realmente irlo resecando es más dificultoso y puede provocar incluso a veces más sangrado, y terminar en lo que te decía, pues es una histerectomía, que en paciente que desea fertilidad, lo que vamos buscando obviamente es preservar ese útero al máximo. Precisamente por eso es que la decisión de ir a operar ese fibroma tiene que ser individualizada, bien analizada, su ginecólogo, infertólogo o el médico que esté tratándola en ese momento para tomar la mejor decisión. No todos los fibromas van a ser sujetos en ese momento. A lo mejor usted puede tener un fibroma intramural, pero que está lejos de la cavidad endometrial, y aunque esté grandecito, mejor déjelo ahí, tenga sus hijos y después vemos, a menos que haya sospecha de otra situación. ¿A qué le llamamos fibroma degenerado, Danilo? Bueno, básicamente el fibroma degenerado es un subtipo de fibroma en donde a veces por su mismo medio o por el crecimiento acelerado presenta
a veces el mismo tratamiento para reducirlos de tamaño, pues presentan algunas alteraciones, pero que usualmente no están relacionados a malignidad, solo en algunos pocos casos. Entonces el fibroma estos habitualmente son tumores que son gomosos, firmes, y estos presentan alrededor de su como decir, por donde están implantados, presentan algunas alteraciones, como por ejemplo un poquito más de sangre o un poquito más de líquido, ¿verdad? Y estos son los que están relacionados más a los síntomas, ¿verdad? Podrían estar relacionados más a dolor, y esto es bien importante porque las personas que están en un tratamiento para reducción de tamaño de estos fibromas tienen que estar en un chequeo un poquito más riguroso, porque son más propensas a presentar estas degeneraciones, aunque no precisamente las degeneraciones están asociadas a cáncer, pero podrían alterar el curso de la evolución de la paciente, inclusive el tratamiento que se le ha propuesto, que es un tratamiento quirúrgico más adelante, puede ser una cirugía un poco más complicada. Ahora, en el caso de una degeneración en la cual se acompañe de muchos síntomas como dolor, como fiebre, ¿el manejo en ese momento será necesario quitarlo en ese momento, o a lo mejor dar antibióticos o algo? Pues ahí se recomienda, si los fibromas están degenerados y ya te están dando síntomas de infección, lo que se recomienda es irlos a quitar. Entonces, y previamente se le da algo para, bueno, obviamente para aliviar dolor y su evitar manejo con infección. antibióticos dependerá pues luego de la cirugía, ¿verdad? Luego de la cirugía. Bueno, muy bien, pero ¿qué pasa cuando el fibroma que iba a ser solo retirado desgraciadamente sangró mucho y la paciente pues termina en una histerectomía? ¿Qué consecuencias puede tener esto a nivel psicológico? Precisamente eso nos habla la licenciada Iris Alarcón, psicóloga y sexóloga, en la siguiente cápsula. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Iris Alarcón, psicóloga y sexóloga clínica. El día de hoy hablaremos sobre el apoyo emocional después de una histerectomía. Cuando algunas mujeres se someten a este procedimiento, posteriormente del procedimiento pueden tener altas y bajas emocionales. En las altas pueden estar el alivio de haber bajado todos los síntomas que tenían específicamente por las que se realizó este procedimiento. En las bajas puede suceder dependiendo de la edad de la paciente o de la mujer. Si era una mujer que ya tenía hijos, o si era una mujer que aún no tenía hijos y estaba en una pareja, digamos, están jóvenes. Si es una mujer que ya tiene sus hijos, poco a poco se irá recuperando. Algunas veces podrán creer, yo soy menos mujer, esto no tiene nada que ver, son algunos mitos que no hay que creerlos, ¿sí? Nuestra autoestima siempre tiene que permanecer, y además que nos vamos a ir recuperando y necesitamos el apoyo de la pareja. Ahora, si es una mujer joven que aún no ha tenido sus hijos, también necesitamos el apoyo de la familia, de amistades, así como de la pareja. Sí, poco a poco, dependiendo del nivel de resiliencia que tenga la persona, si deseaba o no deseaba aún tener hijos. Esto es algo que va a necesitar un apoyo directamente psicológico. Cuando se comienzan a ver síntomas, si son de depresión o si son de ansiedad. Entonces, no vamos a dejar que esto vaya pasando, y poco a poco pues vamos buscando el apoyo. Soy la licenciada Iris Alarcón, psicóloga y sexóloga clínica. Nos vemos en la próxima, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, y en caso de tos, toma Bronco Helix, la fórmula única y natural del Hedera Helix. Bronco Helix es el jarabe expectorante más recomendado por los médicos, que expulsa la flema, abre las vías respiratorias, alivia la inflamación y elimina la tos. Bronco Helix, de origen natural, no contiene azúcar y tiene un agradable sabor, ideal para toda la familia y para diabéticos. Bronco Helix, de Laboratorios Suizos. Lo más normal es que los fibromas no interfieran en la fertilidad de la mujer y se logre la concepción sin problemas.
Si conocemos la existencia de fibromas y no te has operado para extraerlos y notas algún síntoma que pudiera indicar riesgo en el embarazo, debes acudir de inmediato al especialista. Ante dolor abdominal intenso y fiebre, es probable que se haya producido una degeneración o retorcimiento de los fibromas. Si se detecta este problema y se considera riesgo para el embarazo, se considera la posibilidad de practicar cirugía, aunque esto suele suceder raras veces. En muy raras ocasiones, un fibroma grande tapa parcialmente el cuello del útero y el bebé no puede atravesar el canal del parto, por lo que se realiza una cesárea. En definitiva, cada caso es diferente y tiene que ser valorado y supervisado por el médico. Dependerá de si el fibroma ha sido operado o no, de su tamaño, locación, pero lo habitual es que los fibromas no afecten negativamente a la posibilidad de quedar embarazada, al propio embarazo ni al parto. Bueno, muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí este día conversando sobre fibromas uterinos. Y ya vieron la nota que definitivamente sí puede haber fibroma durante el embarazo y van a crecer quizás un poquito en relación también a lo que está creciendo el útero, ¿no, Lilian? Sí, realmente no está muy asociado el crecimiento de los fibromas con el embarazo, ¿verdad? Algún pequeño porcentaje de pacientes sí le pueden incrementar de tamaño, pero si ya se embarazó, pues ya lo logramos, ¿verdad? Ahí lo ideal es llegar al término, porque sí, dependiendo del tamaño, pueden estar asociados a partos pretérminos, ¿verdad? A rupturas prematuras de membrana o a distocias o dificultades a la hora de que ese bebé vaya a nacer, o sea, dificultad o en el canal del parto, y en algunas ocasiones pues se elige la vía abdominal, la vía cesárea para poder sacar este bebé. Bueno, y esto que mencionaba, esto de distocias a nivel en el trabajo de parto, realmente los bebés, las pacientes con fibromas, ¿pueden tener partos vaginales, Danilo? Sí, realmente que eso va a depender de muchos factores, la ubicación, el tamaño, la presentación del bebé, que es importante, pero no hay una contraindicación absoluta en cuanto a persona que tiene fibroma más embarazo, por ley tiene que ser cesárea. No, o sea, esto es en el caso, imagínense ustedes que en el caso que el fibroma esté justamente entorpeciendo el paso de la cabeza y no va a dejar que la cabecita pueda encajar y bajar, pues definitivamente cada caso es individual, ¿verdad? Lo que decía Lilian, a eso se le llaman los partos distóxicos por un fibroma. Ahora bien, la cirugía, la miomectomía, paciente que ha sido o sea, a paciente a la que le quitaron sus fibromas previamente, ahí sí vamos a tener parto vaginal o cesárea, Nilo. Eso también es un contexto clínico de la paciente, porque dependerá también el tipo de incisión que se utilizó para la miomectomía, el tamaño, si llegó hasta la línea endometrial o no, ¿verdad? Si está cerca del segmento o más alejado. Realmente que lo ideal sería que la evaluación fuera por el mismo médico que le ha hecho el procedimiento quirúrgico, pues porque él sabe cómo lo hizo, ¿verdad? Él sabe exactamente qué tan grande fue la incisión, qué tan grande eran los fibromas, ¿verdad? Ahora bien, muchas pacientes que tienen fibromas y están embarazadas preguntan, doctora, ¿y si tengo mi bebé por cesárea, me puede quitar el fibroma en la cesárea? Muy buena pregunta, ¿verdad? Las pacientes quieren que les hagamos combo, Sí, y que le quitemos todo. Realmente no está recomendado hacer la miomectomía durante la cesárea porque el flujo sanguíneo, la irrigación del útero es mayor, por lo tanto, si yo me pongo a quitar ese fibroma me va a sangrar más y puedo llegar a complicarme necesitando incluso quitar el útero, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer cesárea, vamos a cesárea, y si es necesario hacer la miomectomía, será en un segundo tiempo que se recomienda la extirpación del fibroma. Y por favor no crea que es que no querramos hacerlo, es que definitivamente la estamos protegiendo su fertilidad futura, porque definitivamente están tan vascularizados y además usted está bajo la influencia hormonal del embarazo, que van a sangrar muchísimo más de lo que sangrarían en otro momento. Ahora, ¿qué pasa en el puerperio con esos fibromas? ¿Vuelven a su estado normal, Danilo? Siempre va a requerir que se haga una evaluación, porque en algunos casos pues disminuyen durante el puerperio, en otros pues permanecen iguales, pero siempre va a haber el riesgo de que crezcan un poquito, y eso es lo que uno realmente siempre está observando, que no sigan un crecimiento. Aunque las personas que dan lactancia
pues tendrían que haber una disminución considerable porque inhibe las hormonas que habitualmente hacen que se incrementen de tamaño. Entonces hay factores que en el puerperio que van a favorecer la disminución del tamaño de estos fibromas. Siempre es recomendable pues la lactancia en los casos de enfermedades de proliferación porque van a disminuir la cantidad de estrógeno a nivel del cuerpo y esto nos va a ayudar bastante a los tratamientos futuros. Muy bien. Lidian, antes voy a dejar una pregunta en el tintero para que la respondamos después. Las pacientes cuando se les someten a una miomectomía preguntan, o cuando están pensando someterse a una miomectomía preguntan, doctora, ¿me va a quitar todos los fibromas que encuentre? Y la siguiente pregunta es, ¿y me van a volver a salir? Entonces eso lo vamos a responder al volver. Pero por el momento vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Estás viendo Salud TV. Llegamos al mes más tierno y especial del año y tú, mamá, no puedes dejar de aprovechar nuestras promociones exclusivas. Ven a Hospital Centro Ginecológico y obtén las mejores imágenes de tu bebé en tiempo real, porque nos encanta consentirte y cuidarte. Todo el mes de mayo tenemos precios especiales en ultrasonografías 4D, en High Definition Live 5D y mamografía digital pura. Consulta más información y horarios y al número de atención al 2247-1142 o búscanos en Facebook como Hospital Centro Ginecológico. Hospital Centro Ginecológico, somos parte de tu vida. En Hospital Centro Ginecológico nos encanta consentir a mamá. Aprovecha nuestros precios especiales en ultrasonografías 4D, High Definition Light 5D y mamografía digital pura. Hospital Centro Ginecológico, somos parte de tu vida. Muy bien, bueno, definitivamente los fibromas uterinos siempre tienen causan muchas dudas, muchos temores y habíamos dejado una pregunta en el tintero. ¿Me va a quitar todos los fibromas, doctora? ¿Me van a volver a salir? Muy buena pregunta, ¿verdad? Sí, o sea, hemos evaluado previamente a la paciente y vamos a tratar de quitar todos los fibromas que podamos, especialmente los de mayor tamaño, pero a veces nos encontramos con fibromitas tan pequeños de menos de 1 centímetro que pues no los podemos a veces ni detectar, no los podemos palpar o mejor los dejamos ahí, ¿verdad? Pero si los de mayor tamaño, pues obviamente vamos con la intención de retirarlos completamente. Si son miomas submucosos, sí definitivamente tengo que retirarlo completamente. Aunque el fibroma sea muy grande, puedo retirarlo por histeroscopía, como mencionaba, y lo puedo hacer en 2 tiempos, porque a veces sangran mucho, o por el tiempo quirúrgico, pues puedo programar a la paciente en 2 sesiones para retirar completamente el mioma submucoso. Y la otra pregunta es que si pueden volver a salir. Sí pueden volver a salir, ¿verdad? Como ya decía el doctor, el origen de los miomas no está bien determinado. Se dice que hay un componente genético ahí, es una mutación de las mismas células del músculo liso del útero que sí, pues obviamente pueden volver a salir. Por eso se recomienda que la paciente que desea fertilidad se embarace en el año posterior a la miomectomía para que no vaya a haber recidivas o reaparecimiento de los fibromas. Muy bien, se le recomienda que lo haga dentro de lo más pronto posible, ¿verdad? Así que ahí estamos. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestro WhatsApp y aquí nuestros especialistas pues se encargarán de respondérselas y tenemos una precisamente que me gustaría que producción nos la regale la pregunta porque nos dice María: a mi nuera le dijeron hace 2 años que tenía fibromas y le pusieron unas inyecciones que le dijeron se los quitarían. Muy bien, bueno, gracias María por el comentario. Precisamente no podríamos explicar qué sucedió ahí, pero podríamos dar idea, ¿verdad? De lo mejor él tenía hemorragia, quizás. Yo creería o me atrevería a pensar que tal vez uno de los tratamientos, pues que es un análogo de la GnRH, que básicamente lo que hace es llevar a la persona, que aunque está joven, pues la lleva a un estado de menopausia. Como estos fibromas son tumores benignos que se alimentan de hormonas, al disminuir los niveles de hormonas, pues el fibroma disminuye de tamaño y lo que habíamos hablado, pues
solamente los van a disminuir, pero no los van a eliminar. Al suspender este tipo de tratamiento, pues lo que se esperan es que o que vuelvan a crecer normal o que inclusive el crecimiento sea un poquito más acelerado, ¿verdad? Entonces no es recomendado tampoco este tipo de tratamiento a largo plazo, porque esto lleva ciertas consecuencias. Hay otra serie de medicamentos que son tomados, ¿verdad?, que no son anticonceptivos, sino que básicamente son medicamentos especializados para la disminución del tamaño del tumor, y este mismo medicamento inyectado, que es un análogo de la GnRH, también existen tomados, que son muy buenas alternativas para las pacientes que buscan reducir el tamaño, pero no eliminarlo, no lo eliminan. No, y otra situación que podría estar pasando o podría haber sucedido en ese momento, se me ocurre, porque en ocasiones lo que pasa es que le detectan los fibromas porque estaba sangrando y le tomaron una ultrasonografía, y como hallazgo le encuentran los fibromas. Y en muchas ocasiones, para controlar el sangrado, que no es lo adecuado, pero siempre todavía hay personas que les pongan en inyecciones, ¿no? Eso es importante mencionar, ¿verdad? Que hay pacientes que las tienen con la famosa inyección de 3 meses, cada semana, cada 15 días, y lejos de ayudarle a la paciente a resolver su problema de sangrado, le vamos a dar un sangrado, le vamos a provocar un sangrado por la atrofia endometrial que este medicamento produce, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que sean bien evaluadas para poder dar el tratamiento oportuno y no poner en riesgo ni la fertilidad ni la vida de la paciente. Exacto. O a veces puede ocurrir que, por ejemplo, sean anticonceptivos orales, que también es es algo que es muy común que sean anticonceptivos, pero eso, en vez de mejorar el cuadro, pues lo empeora, pues, porque estamos hablando de tumores que se alimentan de hormonas, y dar grandes cantidades de hormonas, pues el problema no se va a beneficiar, se va a empeorar la situación. Bueno, y esta sería otra pregunta que a lo mejor nuestras televidentes están interesadas en escuchar. Si yo tengo fibromas uterinos, ¿quiere decir entonces que está contraindicado que yo use anticonceptivos? Muy buena pregunta también, ¿verdad? Según la OMS, la última revisión de planificación familiar o de uso de anticonceptivos en el 2017 no está contraindicado el uso de anticonceptivos orales. Sí se pueden utilizar, habrá que individualizar cada caso, ¿verdad? Y ver el tamaño y la localización de los fibromas, y pues darle un anticonceptivo que tenga baja dosis de estrógenos para evitar que esos vayan a crecer. Excelente. Danilo, hay una situación bastante frecuente en las emergencias, pues todos nos hemos especializado en hospitales con emergencias, y muchas ocasiones tenemos pacientes con sangrados uterinos abundantes y vamos y encontramos de pronto una tumoración en el cuello a través de vagina que nos da la impresión que se trata de un fibroma abortado, ¿verdad? Entonces, en todos los casos, este tumor que vemos que viene del útero puede tratarse un fibroma abortado. ¿A qué nos referimos con eso y qué otra cosa puede ser? Bueno, entonces habíamos hablado que los fibromas se pueden localizar en muchas partes, ¿verdad? Dentro de la cavidad, en el centro de la cavidad, o alejados más próximos hacia los intestinos. Pero este tipo de tumor es un tumor que se aloja habitualmente dentro de la cavidad uterina, que es tan grande, pues, que en ocasiones de la misma presión pues sale hacia el exterior. Habitualmente tiene unos vasos sanguíneos que lo alimentan, y esto puede suceder en la emergencia, llegar con un sangrado profuso, ver esa tumoración, y en algunos casos es como quitémoslo, ¿verdad? Estos tumores habitualmente tienden a sangrar bastante, pero el cáncer de cérvico uterino puede ser muy similar a esos tumores, y en estos casos siempre es importante investigar antes de ofrecer un tratamiento quirúrgico, porque sabemos que el cáncer de cérvico uterino no se cura de esa forma, pues, y las cosas podrían empeorar si se trata de eso. Y eventualmente cualquier cosita, por chiquita que sea, que a usted le quiten, ya sea sospecha de fibroma, sospecha de pólipo, cualquier cosa que le tomen biopsia, o sea, hay que mandarla a estudio y darle seguimiento, no se quede solo hasta ahí. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver, tenemos otra pregunta a través de nuestro número de WhatsApp. Recuerden que si nos envía preguntas, por favor, envíe siempre su nombre para que sepamos a quién le estamos respondiendo. Nos dice nuestra amiga: hola, buenas tardes, una pregunta. A mi mamá le quitaron los fibromas hace 9 años y de una sola vez le realizaron la histerectomía. Las probabilidades que le vuelvan a aparecer. Ay, muchísimas gracias por la pregunta, me encanta. Vamos a ver, Lilian, ¿ya le hicieron histerectomía? Definitivamente ya no le pueden volver a aparecer porque ya le quitaron el útero. Y hablamos que los fibromas se forman en el útero. Entonces, si ya no tenemos útero, pues la cura de los fibromas realmente es quitar el útero y ahí pues se acabó el problema. Ya no hay chance de que reaparezca. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Ya que mencionamos, gracias a la amiga que nos escribió, luego de una histerectomía no siempre se quitan los ovarios, va a depender de muchas cosas, principalmente de la edad. ¿Qué puede pasar con los ovarios después? Y yo creo que en eso estaba pensando. Si no es posible eso, pero sí es posible, por ejemplo, un fibroma, pero de ovario, ¿verdad? Que es muy diferente a los fibromas uterinos. Realmente que esto fue un punto de discusión muy importante, el hecho de quitar los ovarios o no quitarlos. O por ejemplo surgió que habitualmente la edad de la menopausia pues es los 50 años habitualmente en el país, ¿verdad? Entonces si una persona estaba cerca de la menopausia o en la menopausia, si era oportuno quitar los ovarios o no quitarlos. Lo que nos dice hasta este momento la evidencia es que si no está en la edad premenopáusica o posmenopausia, no se deben de quitar, ¿verdad? Se deben de conservar porque estos cumplen una función hormonal muy importante. Si se eliminan los ovarios, las mujeres se inducen a la menopausia y esto va a acarrear un incremento de las enfermedades cardiovasculares, un incremento de la osteoporosis, además de todos los síntomas que producen, pues que ya saben, ¿verdad? El bochorno, el mal humor, inclusive la depresión que puede ocasionar. Si es en la perimenopausia o alrededor de la menopausia, hay que evaluar los factores de riesgo de la paciente para recomendar quitarlos o no. Y si es posmenopáusica, pues lo mejor es retirarlos para eliminar el riesgo de cáncer de ovario en un futuro. Y cualquiera que sea la decisión de su médico y suya, si le deciden dejar sus ovarios, definitivamente tiene que seguir siempre sus controles para que estén revisando esos ovarios y verificar que no vayan en ningún momento a darnos ningún tipo de problema. Desde un quiste que puede no ser mayor cosa hasta una tumoración, ¿cierto, Lilian? Así es. Bueno, a ver su mensaje final, Lilian, para la población. Como siempre, ¿verdad? Que consultemos, que como ya decíamos, la citología no es examen pélvico. Necesitamos ir donde un ginecólogo por lo menos una vez al año para que nos haga nuestro chequeo y poder detectar a tiempo cualquier enfermedad, cualquier problema, y si la tratamos a tiempo, obviamente los resultados son mejores. Muchísimas gracias. Bueno, realmente el tema es interesantísimo. Espero que hayamos casi que tocado todo. Danilo, ¿algún mensaje que usted quiera enviar precisamente desde el punto de vista oncológico? Me gustaría. Yo creo que es importante el hecho, al igual de consultar también con el personal o el profesional idóneo. Vea, muchas veces tratamos de buscar profesionales que no son adecuados porque nos ofrecen curas milagrosas o pastillas milagrosas, y esto tenemos que entender que es una enfermedad que ha sido de evolución larga, pues no va a haber un tratamiento milagroso. El consultar con el personal idóneo va a garantizar el mejor resultado y va a hacer que usted viva mucho tiempo, pues. Bueno, así que definitivamente no olvide hacerse su evaluación ginecológica cada año con el personal idóneo, como dice el doctor aquí Danilo. Y si tiene fibromas, pues no se le desaparezca a su ginecólogo, definitivamente tiene que estar en control. Ha sido un placer, Lilian, como siempre, Danilo, de verdad, gracias por habernos acompañado, pero principalmente gracias a todos ustedes. Espero que tengan un merecido descanso en este fin de semana, que disfruten a su familia. Lo mejor de Salud TV, sábado y domingo de 9 a 11 de la mañana. Y el día lunes, hepatitis B y C. Por hoy les deseo que descansen y que Dios los bendiga. El tratamiento para los fibromas uterinos es la cirugía. Por eso te dejamos unos consejos que debes practicar después de la intervención. Durante las primeras horas tras la operación de miomectomía debes estar en reposo, pero pasado un tiempo, cuanto antes se mueva, mejor,
ya que ayudarás a disminuir el tiempo de recuperación y a fijar las zonas saturadas y se evitará la formación de coágulos. A la hora que te den el alta, siempre debes tratar de llevar una dieta normal. Debes estar pendiente que orines de forma espontánea, que no te dé fiebre, que no se presenten sangrados vaginales para tener una mejor recuperación. Y si en el caso se presenta una dificultad, tienes que consultar a tu médico. Una vez estés en casa, es importante que te muevas pero sin realizar esfuerzos excesivos, pidiendo retomar tus actividades cotidianas, siempre que éstas no exijan un esfuerzo abdominal importante que puedan comprometer la zona delicada.